Amén. Amén. Hoy no iba a decir lo de God is good, pero los estudiantes del ISAR y el pastor Castañeda me dijo que los estudiantes de ISAR son invitados de honor, ¿verdad? Ellos me dijeron, pastor, God is sweet, me empezaron a decir, ¿no? Entonces lo vamos a tener que hacer, pero lo vamos a hacer en español, ¿está bien? En español, Dios es bueno. Y todo el tiempo, Dios es dulce, bien dulce. Ok, perfecto. Tengo una pregunta. Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta votar, pero tengo esta pregunta y quiero que sí voten, participen. ¿Cuántos de ustedes anoche trajeron 3 o 4 nombres aquí al altar de oración? Quiero ver las manos. ¿Cuántos de ustedes trajeron? Ok, la gran mayoría. Muy bien. Ahora quiero hacerles otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes incluyeron en esa lista a un enemigo? Usted va a decir quizás, yo no tengo enemigo. Bueno, esa persona que no le cae bien y que usted no le cae bien a ella. Esa persona que siempre le está criticando. Muy pocos, ¿verdad? Muy pocos. Pero le voy a decir algo. En el español mexicano hay una palabra que es bien versátil, bien dinámica, tiene diferentes significados. Es un verbo. Si no trajo usted un enemigo en su lista, no te agüites. Esta palabra quiere decir no te alarmes, no te preocupes, ¿verdad? No te preocupes. Es una palabra de origen griego, ¿sabían ustedes? No es cierto, no es griego. Mi esposa y yo tenemos un chiste entre esposos. Cuando vivíamos en Monterrey, yo era director de jóvenes y salía mucho y ella se quedaba con los niños. Y entonces cuando se quedaba, iba a la sociedad de jóvenes de la iglesia que estaba más cerca de donde vivíamos. Y un día llega a la sociedad de jóvenes y llega risa. Y le digo, cuéntame, ¿qué pasó? No, dice, es que pasó una cosa que me dio mucha risa. ¿Qué pasó? Dice, había un muchacho, líder, y está dando la sociedad de jóvenes, ¿no? Y dice el muchacho, vamos a cantar Kumbaya. ¿Se acuerdan de ese cantito? Kumbaya, Señor. ¿Se acuerdan? Vamos a cantar Kumbaya. Y alguien levantó la mano y le preguntó al muchacho, pastor, ¿y qué? No pastor, si era un joven. Le dice, ¿y qué quiere decir Kumbaya? Y el muchacho dijo, bien serio, yo creo que es una palabra de origen griego. Y mi esposa le dio risa. En vez de decir, no sé, ¿verdad? No sé. No, dijo, creo que es una palabra de origen griego. Y cuando en las explicaciones, las conversaciones, yo le digo a mi esposa, es que en griego esto, o en hebreo, ya me dice mi esposa, ya vienes tú con tu Kumbaya. Ya vienes con tu Kumbaya. Así que ahora vamos a usar un poquito de Kumbaya, vamos a usar como 2 palabritas nada más. Pero no se agüiten, ¿está bien? No se preocupen. Miren, vamos a buscar en la Biblia. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a buscar un pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 6. Vamos a ir a Romanos capítulo 6. Y vamos a leer en el versículo 6. Romanos 6, 6. Romanos 6, 6. ¿Cómo empieza? Sabiendo esto. En otras versiones dice, ¿no sabían esto? Dice, ¿no sabían esto? Sabiendo esto, que nuestro antiguo yo fue ¿qué cosa?
crucificado juntamente con ¿quién? Con Él. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. Nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea ¿qué cosa? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y Pablo hace esa pregunta. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían? Una de las primicias del cristianismo se encuentra en el famoso Sermón del Monte. El Sermón del Monte, a mí me gusta, yo le llamo el ABC del cristianismo. The ABC of Christianity. El ABC quiere decir el fundamento. Cuando tú quieres aprender un idioma, te tienes que aprender el abecedario. Aprendes el abecedario, tienes el fundamento, la base para entender cosas más complejas de un idioma. Y el ABC del cristianismo es el Sermón del Monte. Y la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros con el ABC del cristianismo? ¿Practicamos el ABC del cristianismo? En el ABC del cristianismo Jesús dice que nosotros tenemos que orar por nuestros ¿qué? Enemigos. O sea, orar por tus amigos, eso es fácil. Eso hasta los gentiles lo hacen. Pero como cristiano tú tienes que orar por tus enemigos. Y saben que a veces los cristianos, los adventistas específicamente, nos gustan temas más profundos, ¿no? De profecía. Pastor, predique sermones adventistas. Y todavía no manejamos el ABC. Todavía no somos expertos en el ABC y queremos temas más profundos. Fíjate, si yo, vamos a decir, llego a Monterrey, la ciudad más grande aquí cerca, llego a Monterrey y rento 2 centros de convenciones. En uno, vamos a dar 2 seminarios. En un centro de convención, el título del seminario es El estudio de las profecías de Daniel y Apocalipsis en el contexto de la crisis financiera y política que enfrenta el mundo. Titulazo, ¿le gustó? Ese es el título en un seminario. Y en el otro centro de convenciones, el título del seminario es El amor de Dios. ¿Dónde creen ustedes que van a ir los adventistas del séptimo día? ¿Dónde? Al primero. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los adventistas asumimos que el amor de Dios, ¿qué? ¿El amor de Dios qué? Ya lo sabemos, ya, el amor de Dios. Y decimos, eso es bien ¿qué? Bien obvio, bien sencillo, pero las profecías aquí. Y ojo, yo no estoy diciendo que no se predique profecía, yo no estoy diciendo eso, en ningún momento. Pero mira lo que dice el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo dice que las profecías van a ¿qué? Van a acabar, van a terminar. Pero dice, pero el amor de Dios es ¿qué? ¿Es qué? Entonces, ¿en qué debo pasar más mi tiempo? ¿En algo que es temporal y va a acabar o en algo que es eterno? La pregunta es, ¿dónde estamos empleando nuestro tiempo? ¿En qué nos estamos haciendo expertos? ¿En qué nos estamos haciendo expertos? El Señor Jesús dijo, en esto conocerán todos que ustedes son ¿qué cosa? Mis discípulos. Si guardan el sábado, si lo guardan bien. Y ojo que vamos a hablar de eso el viernes en la mañana. Que saben la profecía. ¿En qué van a conocer todos que ustedes son mis discípulos? Si tuvierais ¿qué? Amor, ¿quién? Los unos por los otros. Pero no somos expertos en eso porque es obvio, es sencillito. Si usted habla del amor, hay un pastor, se llama Lee Venden, hijo del famoso Morris Venden, ¿se acuerda? El hijo de Lee Venden tiene una carta, él tiene una carta que la enseña en sus sermones. Esa carta él la lleva a todos lados. Porque una vez el presidente de su asociación, el presidente de su conferencia lo llamó a la oficina, le dijo, Pastor Lee, venga a la oficina.
Y el pastor Venden fue con mucho miedo, temor, pues el presidente lo va a llamar para regañarlo. Y le dice, pastor, lo estoy hablando porque pues un miembro de su iglesia, un anciano de su iglesia me mandó una carta quejándose de usted. Y aquí está la carta. ¿Y cuál era la queja? La queja era esta: este pastor solo se la pasa predicando del amor de Jesús. Solo de eso habla, el amor de Jesús, el amor de Jesús, el amor de Jesús. No predica sermones adventistas. Y el presidente le dijo, ¿cómo ves? Y Lee Venden le dijo, gracias. Porque dice Lee Venden que es el mejor piropo que le han echado, ¿no? Que él predica, ¿qué cosa? El amor de Jesús. Está pasando tiempo en un tema que es, ¿qué? Eterno, de consecuencias eternas. Y las profecías tienen consecuencias eternas, pero Pablo dice, se van a acabar, tienen fin. Pero en la patria celestial vamos a seguir aprendiendo, ¿qué cosa? Del amor de Dios, porque el amor de Dios es profundo, es alto, profundo, ancho. Nadie lo puede, ¿qué? Tenemos que hacernos expertos en el amor de Dios. Pero cuando oramos en oración intercesora, nosotros traemos a nuestros seres queridos. Traigo a mi hijo, a mi mamá, a mi papá, a mi sobrino, a la gente que yo, ¿qué? Aprecio, quiero, amo. Pero a mi enemigo. Pero Jesús dice, mira, esto hasta los gentiles lo hacen, pero ustedes van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una identidad diferente. Y la identidad, parte de la identidad de ustedes es que ustedes oran por sus enemigos. Ustedes interceden por sus enemigos. Allá volvemos con los años, ¿no? Que lo hacen ver viejo a uno. 2003, 2004, 2005, no me acuerdo. Agarraron preso, lo aprendieron a Saddam Hussein, ¿se acuerdan? Saddam Hussein, Kuwait, ¿se acuerdan? Allá en Mazatlán había un señor, un vecino que al perro le puso Saddam Hussein. Sí, hace Saddam, y el perro todo el mundo lo odiaba a Saddam Hussein. Y cuando estábamos en Canadá, salió en las noticias un domingo de mañana, me acuerdo. Yo iba para una junta de iglesia, pero antes de ir a la junta puse el canal y salió en las noticias que a Saddam Hussein lo habían agarrado. Y yo no sé si se acuerdan el video, lo sacaron de una cueva. Y estaba todo sucio, todo el pelo alborotado, mal peinado. Y así lo sacaron de una cueva y salió así como asustado. Y mucha gente estaba celebrando, lo agarraron, ¿no? Y yo me acuerdo que mi esposa se puso bien triste. Y yo le dije, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? Y mi esposa me dijo, pobrecito. Me dijo, ese señor tiene una mamá, tiene una madre. Me dice, mira cómo lo están sacando, me dice mi esposa, como un animal. Bueno, me fui a la junta de la iglesia. Y en mi devocional en la junta yo les comenté lo que mi esposa había comentado. Y varios hermanos se enojaron conmigo y con mi esposa, me imagino. Y me dijeron, ¿qué? A mí me da gusto que lo agarren y que lo maten. Que lo maten. Es un desgraciado. O como diría el de Mazatlán, es un perro. Pero Jesús dice, entre ustedes no. Entre ustedes no debe haber ese vocabulario. Ustedes no deben hablar así. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una nueva identidad. La identidad de ustedes es diferente. Ustedes oran por sus enemigos. Ustedes aman a sus enemigos. Y ustedes quieren que el amor transformador de Cristo también transforme a tus enemigos. El amor de Dios. El amor de Dios debe transformar también a nuestros enemigos. ¿Y cómo hacemos esto? Pablo dice que debemos tener la mente de Cristo. Así dice él. Ustedes tienen que tener la mente de Cristo. Ustedes tienen que pensar como Cristo Jesús. Debes de pensar, dice, en cosas celestiales.
Tu mente debe estar ocupada en pensar en cosas celestiales. Y la pregunta es, ¿cómo hago eso? Ok, yo quiero tener la mente de Cristo. Yo quiero pensar en cosas celestiales. ¿Cómo lo hago? Pues piensa en cosas celestiales. Piensa en cosas celestiales. Pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Hebreos capítulo 2, versículo 12. Hebreos 2:12. Dice, la palabra de Dios, ¿qué dice? Ayúdenme, ¿qué dice? La palabra de Dios. A ver, ayúdenme, a ver, ¿qué dice? ¿No es ese? ¿Yo estoy mal? Con razón no me hacen caso. 4:12, ya, Hebreos 4:12. Yo dije 2, no, estoy mal, muy mal, qué bárbaro. Hebreos 4:12, ya. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué más? Más cortante que la espada de dos filos. Fíjense que la espada de dos filos fue una invención de los romanos. La mayoría de las espadas, hasta los romanos, solamente tenían filo en un lado. Los romanos inventaron una espada con filo en dos lados. ¿Y cuál era la ventaja? Cortaba al entrar y cortaba al salir. Y Pablo dice, la palabra de Dios es más que, es más filosa, es más efectiva que aún la espada de dos filos. Y luego dice, ¿capaz de qué? ¿Penetra qué cosa? Hasta partir el alma y el espíritu. Fíjate qué interesante esto. ¿Por qué se tiene que partir el alma y el espíritu? De hecho, lo que dice ahí es, separa el alma y el espíritu. O sea, el alma y el espíritu tienen que separarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate. En Génesis, cuando Dios crea a Adán, cuando Dios crea al hombre, cuando Dios nos crea a todos nosotros en Adán, cuando Dios crea a la humanidad, dice la Biblia que lo formó del barro y luego ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Sopló en su nariz, ¿qué cosa? El aliento de vida. Fíjate, en el Nuevo Testamento, ya vamos a ir con tu cumbayá, como dice mi esposa. En el Nuevo Testamento esa palabra para ese viento es neuma, ¿verdad? De donde sacamos la palabra neumático, ¿verdad? Neumático del aire, de las llantas, neuma. ¿Qué le está dando Dios? El espíritu de Él, el espíritu de Él, el Espíritu Santo se lo da. Y entonces dice que el hombre se convierte en un ¿qué? En un alma viviente. ¿Verdad? Nosotros en teología adventista tenemos claro, ¿verdad? El Espíritu de Dios, hay un cuerpo, Él llega a ser un alma viviente. O sea, el alma, de acuerdo a Génesis, es tu conciencia, tú estás consciente, es tu cuerpo, es tú existiendo, es tú reflexionando, es tú pensando, es tú con tu educación, con tu experiencia, con tus circunstancias. Eso es un alma viviente, amén. Pero fíjate, el alma no fue, o tú no fuiste diseñado. De hecho, alma en cumbayá se dice ¿cómo? ¿Cómo? Psiuje. ¿Sí? Psiuje. Y entonces Pablo dice que nosotros debemos ser neumáticos. Eso quiere decir, nosotros tenemos que ser espirituales. Un neumáticos es una persona espiritual. Pero entonces hay otra palabra, psíquicos o psíquique, que quiere decir que es una persona que no es espiritual, sino que es dominada por el alma. Pero nosotros fuimos diseñados para ser neumáticos, dominados por el Espíritu de Dios. ¿Ya? Nosotros, fíjate, pon atención a esto, nosotros no fuimos diseñados para pensar independiente. Que eso es algo que está muy de moda en cualquier sociedad, en cualquier cultura, en cualquier círculo educativo. Tú tienes que pensar independiente. Nosotros no fuimos diseñados para pensar independiente. Fuimos diseñados para depender del Espíritu de Dios.
Es el Espíritu de Dios que tiene que informar mi mente, mi alma, para entonces yo poder conducirme. Amén. Pero fíjate, cuando entra el pecado, el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Se retira. No porque el Espíritu de Dios quiere retirarse, sino porque ahora el alma toma control. ¿Ves? Y el alma ahora dice, yo tomo las decisiones, yo no necesito el Espíritu. Eso es el pecado. Yo soy independiente del Espíritu. Entonces el alma toma control y empieza a convertirse en un Dios. Y por eso humanismo lo podemos definir como, fíjate, tú eres tu propio Dios, yo soy mi propio Dios. ¿Qué es la verdad? No hay verdad absoluta, yo decido qué es la verdad. Si tú crees que es verdad, ¿qué cosa? ¿Es verdad? Y fíjate cómo lo definen. Si se siente bien, es bueno. Si tú se sientes bien, está bien. Tú decides. Y ellos dicen, no hay verdad absoluta. Hay un montón de verdades. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, yo tengo tu verdad, right? Ahora, si no hay verdad absoluta, quiere decir que no hay una fuente de verdad absoluta. Ahora, nosotros decimos, no, sí hay una verdad absoluta y hay una fuente de verdad absoluta. Y la fuente de verdad absoluta es ¿quién? Es Dios. Es Dios. Entonces, humanismo y eso de que hay muchas verdades y que tú lo decides, está negando la existencia de Dios, ¿correcto? Por eso dice, ¿tú crees que eres una mujer atrapada en un cuerpo de hombre? Pues eso eres, tú lo decides. ¿Sí? Tú lo decides y eso es verdad. Por eso es que hay mucha confusión, por eso es que vivimos una crisis de identidad, porque no hay una fuente absoluta de verdad. Porque el alma se ha constituido en Dios. Entonces fíjate, el espíritu, según lo que está diciendo Pablo aquí, se ha ligado con el alma. O nosotros creemos que el alma es el espíritu y tomamos decisiones. Vamos a orar. Señor, dirígenos, ayúdanos. Y después tomamos decisiones no basadas en lo que nos dice el Espíritu, sino basados en ¿qué? En mi experiencia, en mi educación, ¿sí? Yo soy licenciado, yo soy maestro, yo soy un doctor. En mi experiencia, yo tengo 50 años de adventista. En las circunstancias, y decimos, fue el Espíritu que me guió a hacer esto, cuando el Espíritu no ha dicho nada. Por eso dice Pablo, la palabra de Dios, fíjate, la palabra de Dios es como una espada bien filosa y parte del trabajo de la palabra de Dios es separar ¿qué cosa? Ayúdenme, ¿separar qué? El alma del espíritu, para que entonces yo aprenda ¿a qué? A depender del espíritu. Y muchachos, miren, jóvenes del ISAR, jóvenes de la prepa, jóvenes de universidad. Yo quisiera decirles, hay otra forma, ya encontré un truquito para ser cristianos sin necesidad de estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo quisiera yo decirles, ya descubrí, mira, y lo voy a compartir? No hay. La palabra de Dios tiene un poder que yo creo que no lo hemos alcanzado a entender. Yo estaba platicando antes de empezar el sermón con el pastor Chablé. Estábamos conversando y estamos hablando un poquito del sábado y estamos hablando un poquito. Él me dice, es increíble, me dice, cómo el pueblo de Israel, o sea, los judíos, me dice él, alcanzan las bendiciones de Dios hasta el día de hoy. Dice, son bien líderes en ciencia, los científicos son gente de negocio, tienen mucho éxito. Y me empezó a dar muchos ejemplos y me dijo, a pesar de todo, siguen alcanzando las bendiciones de Dios. Me dice el pastor Chablé, montón de imperios los han tratado de eliminar. Los egipcios, los asirios, los persas, hasta los alemanes lo quisieron eliminar y ahí sigue el pueblo de Israel y sigue siendo ¿qué? Bendecido. Y me dice él, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa, porque Dios dio promesas al pueblo de Israel.
Y cuando la palabra de Dios sale, no regresa vacía. La palabra de Dios siempre cumple su objetivo. Padres de familia, no te canses de orar por tus hijos. No te canses. Yo sé que a veces nos cansamos, a veces decimos, ya no voy a orar por este muchacho. Ya, de la verdad no conozco a ningún padre que diga eso, la verdad. Pero nos cansamos, ¿no es cierto? Pero la promesa de la Biblia dice, nunca te canses de hacer él, porque a su debido tiempo, ¿qué? Ese debido tiempo, el problema es que nosotros queremos que el debido tiempo sea cuando yo quiero, pero el debido tiempo es cuando Dios quiere. Entonces, como padre, ¿qué tengo que hacer yo? Seguir orando por mis hijos, seguir intercediendo por mis hijos, seguir enseñándoles la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. ¡Ay, cómo molesta con la palabra de Dios! ¡Amén! ¡Amén! Eso quiero, no que te canses, ¿ves? O sea, pero si ellos dicen, ya me tienes cansado, amén. Porque la palabra de Dios tiene poder. No va a regresar vacía. Padre de familia, maestro, profesores, tú no estás perdiendo el tiempo cuando enseñas la palabra de Dios. Yo sé que a veces parece, yo estoy perdiendo el tiempo con estos muchachos. No, la palabra de Dios tiene poder. Cuando sale de la boca de Dios, cuando sale de estas páginas, no regresa vacía, cumple su propósito. Cumple su propósito la palabra de Dios. La palabra de Dios separa el alma del espíritu. Y entonces tú te conviertes en un neumático, en una persona espiritual que piensa como Jesús, que tiene la mente de Jesús, que piensa en cosas celestiales. Mira qué lindo lo que dice Jesús. Mira lo que dice Jesús. Yo nada digo sin que mi Padre ¿qué? No me lo diga. Yo nada hago sin que mi Padre ¿qué? No me diga lo que tiene. ¿Sabe lo que quiere decir? Jesús no hizo un milagro sin que su papá le dijera, haz este milagro. Qué lindo, ¿no? Nunca pronunció una palabra sin que su papá le dijera esto. Y uno dice, ay no, pastor, eso es imposible. Eso era Jesús. Jesús dice, no, tú también puedes ser así. A través del Espíritu Santo, a través de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, en tu mente, tú puedes tener constante comunión con Jesús. ¿Sabes? Yo estoy hablando con alguien y estoy, ¿qué? Eso es real. Tú puedes estar pensando en Jesús todo el tiempo y pensando en la palabra y meditando. Pero para pensar en la palabra, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Fíjate, no solo leerla. We're going to push the envelope. No es solo leer la palabra. Memorizar la palabra. Memorizarla. Sí, los ejercicios de memorizar la palabra. El pastor Harper me dijo, yo le dije que su papá me dio clase y me dijo, ¿cuántas gemas te sabes? Pues todo lo que estudiaron a los pies del pastor Harper, ¿sabes? Tenía que aprender gemas todos los días. ¿No es cierto? El joven que no ha cumplido los 20 años es un pobre juez de la idoneidad de una persona tan joven como él para ser la compañera de su vida. ¿No se me olvida? No se me olvida. Tú memorizas, otra vez, creen que fue un trabalengua, no, pero la palabra de Dios, tú la memorizas. ¿Con qué guardará el joven su corazón? ¿Con qué? Su palabra. Su palabra. Fíjate, psíquicos, la mente que es parte de tu alma, tu consciente. Los estudiantes de psicología y medicina saben más de esto que yo. Pero hay dos cosas en la mente, ¿no? El consciente y el subconsciente, ¿verdad? El consciente y el subconsciente. ¿Cuál es más importante? Los dos son importantes, pero ¿cuál es más importante? El subconsciente. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Fíjate, bien sencillo. El consciente para de trabajar cuando tú te duermes, ¿verdad? Pero el subconsciente, ¿qué cosa? Nunca para. O sea, cuando tú andas en el día, el subconsciente anda agarrando información, todo lo que ves, comerciales, videojuegos, música, conversaciones, lo que lees, todo el subconsciente, ¿qué? Lo está agarrando. En la noche tú te duermes, el consciente, pero el subconsciente, ¿qué sigue haciendo?
trabajando. Alguien dijo, tú eres tu subconsciente. Tú eres tu subconsciente. De la abundancia del corazón habla la boca. Ay, si les contara yo. No, no les cuento. No, esa no. Pero eso, sí. Ok, va pues. Solo porque dijeron sí. El pastor Harper, una vez le pregunté, con la clase le pregunté, pastor, ¿y cómo uno sabe cuándo esta muchacha es la muchacha con la que uno se va a casar? O sea, y me dijo que por qué le estaba preguntando eso. Yo le dije, porque cuando andamos de novios todos andamos en nuestra mejor presentación, ¿no? ¿Se acuerdan andando de novios? Le abre la puerta al carro, ¿verdad? Y vamos a la nieve, y vamos para allá, y esto, ¿verdad? Y le digo, los dos andamos pretendiendo, ¿no? Los dos andamos dando la mejor cara, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si los dos andamos pretendiendo? Y él dijo, bien sabio, dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, conversen, platiquen. Dice, y ahí en la plática van a salir cosas que tú dices, épale, ajá. Sí, que la abundancia te traiciona, ¿sabes? Hablas lo que está ahí adentro en el subconsciente. Y el pastor Harper dice, es que ustedes no hablan, ahí los veo yo, dice, se van allá a la cancha agarraditos de la mano. Así, nos miraba por eso. No, los miraba a los otros, ¿no? Que van a la nieve y eso, pero no conversan. Eso es lo que les quería decir. Conversen con su novia, con su amiga especial. Conversen mucho, platiquen. ¿Por qué? Porque en la plática, ¿qué? Salen las cosas. Ese es el subconsciente. Es lo que es tu carácter, es quien tú eres. Mira, cuando tú vas manejando y se atraviesa un carro, tu primera reacción es tu subconsciente. Esa es la primera reacción. Es Saddam Hussein. Ese es tu subconsciente. Porque en tu conscientemente tú dices, no, yo soy cristiano, yo soy adventista, yo soy estudiante de la Universidad de Montemorelos. Conscientemente tú dices, yo no me puedo portar así. Pero tu subconsciente, ¿qué dice? Regáñalo, pelea. ¿Sabes cómo Pablo le dice a lo que tú tienes almacenado en el subconsciente? Pablo le dice, en inglés le dice strongholds. En español es fortalezas. Dice él que nosotros luchamos contra fortalezas en la mente. El jueves creo vamos a hablar un poquito de eso. Fortalezas, son cosas que están en tu mente y están bien fuertes. Strongholds, fortalezas, que por más que el consciente diga, yo quiero cambiarla, no puede. ¿Y cuál es la única herramienta, arma fuerte contra esas fortalezas? ¿Cuál es la única? La palabra de Dios. Tienes que estudiar la palabra de Dios, tienes que memorizar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una espada que separa y derriba, así dice Pablo, derriba las fortalezas espirituales. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Mi esposa me dio una frase, me dijo, cuando tú lees la Biblia te informa, y me dijo, la información genera transformación. Y le dije, bueno, cuando lo ponga ahí en Facebook le voy a poner que tú lo dijiste. La información de la palabra de Dios genera una transformación en tu vida. ¿Cómo lo explicamos? Con esto terminamos. Juan 15. ¿Cómo es esto en la realidad? Evangelio según San Juan, capítulo 15. Fíjate lo que dice ahí. Está hablando el Señor Jesús. Él sabe que ya lo van a matar, Él va a morir bien pronto. Y les quiere decir lo más importante a los discípulos. Es como que Jesús le está diciendo, mira, todo lo que ha dicho es importante, pero esto que le estoy diciendo al último es bien importante, pongan mi atención. San Juan 15, yo soy la vid verdadera. Era bien raro, para nosotros nos suena bien bonito, bien poético, para los judíos era bien raro porque la vid en el Antiguo Testamento siempre era ¿quién? Israel, la nación de Israel. Pero Jesús dice, déjenme aclarar esto, la vid verdadera no es Israel, la vid verdadera soy yo soy la vid verdadera. Mi padre es ¿qué cosa? El labrador, mi padre es el jardinero, ¿no? Mi padre es el labrador.
Está bonito hasta ahí, ¿no es cierto? Lindo, poético, espiritual. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el jardinero, el labrador. Y uno dice, amén, gloria a Dios, qué lindo, precioso. Versículo 2 dice, toda rama, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué cosa? ¿Qué hará? Mire, le voy a confesar algo. Cuando yo estaba aquí en Montemorelos, en segundo año de teología, yo leí eso y a mí no me gustó. No me gustó. Porque, wow, este asunto es serio. Aquí no lleva frutos, te quitan. Yo dije, esto está muy radical. Y me fui a la biblioteca. Y busqué en unos libros de inglés. Y encontré un comentario del Evangelio de San Juan. Me acuerdo de un hombre, su apellido era Montgomery, Montgomery. Commentary on the Gospel of John, lo agarré y empecé a estudiar. Y este hombre dice algo bien interesante que ahora lo he encontrado en otros comentarios, en otras partes. Él dice que la palabra, volvemos al Kumbaya, es la última Kumbaya de hoy. La palabra griega que aparece ahí para cortar, en griego se dice airo. Dígalo, airo. Y él dice, el significado primordial de airo no es cortar, es levantar. To pick up. Levantar, no cortar. Mi primera asignación en Canadá fue en la región del Niagara Falls, le dicen Niagara Region, allí. Lindo, lugar precioso, un montón de, por donde usted va, mire, si usted maneja por un pueblito que se llama Niagara on the Lake, hay viñados, ¿es que se dice? ¿Viñados? Viñedos. Yo sabía, los estaba probando nada más. Viñedos por todos lados, viñedos, unas uvas preciosas de todos los colores. Y una vez le pregunté a un señor mexicano que trabajaba ahí, él no era el dueño, pero él trabajaba, pero era como manager, era el capataz ahí. Y le pregunté, oye, si una ramita está tocando el suelo, ¿da fruto? Me dice, generalmente no, me dice, pero si da, me dice, la uva se va a podrir, porque la uva tocó el suelo. La uva tiene que estar en el aire, me dijo, tiene que estar en el aire para que no se pudra, para que no se dañe. Entonces le digo, si una rama está tocando el suelo, entonces la cortas. Me dijo, no, me dijo. Yo creo que era de Monterrey porque me dijo, no, hombre, no. Y le digo, ¿y qué haces? Y me dijo, la levanto, la pongo arriba de un alambre o en una estaca. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque hay que darle una oportunidad a la rama para que lleve fruto. ¿What? ¿Qué? ¿Quién es el labrador ahí? En la parábola, ¿quién es el labrador? ¿Y es buen labrador, sí o no? El mejor que hay, el mejor jardinero es Dios. Y este jardinero de Monterrey me estaba diciendo que él no es tan tonto para cortar una rama que no está dando fruto, sino que inteligentemente le tiene que dar una oportunidad a la rama para que lleve fruto. ¿Cómo? Levantándola, poniéndola arriba de un alambrito o poniéndole una estaca. Airo. Muchos de nosotros, por diferentes circunstancias, no damos frutos espirituales, a veces por el lugar donde nos criamos, el barrio, la familia donde nos criamos. Muchos de nosotros, por el ambiente, por circunstancias, por adversidades, no estamos en un ambiente donde podemos dar frutos. ¿Sabes qué hace el Padre Celestial, el mejor jardinero? ¿Sabes qué hace? ¿Qué hace? Te levanta y te pone en un lugar propicio para dar frutos. Te lleva a la Universidad de Montemorelos, te lleva a una iglesia, te presenta a un amigo y a veces usa circunstancias para ponerte en un ambiente apropiado para que tú puedas, ¿qué? Dar frutos para honra y gloria de Dios. Fíjate bien, en esta parábola Dios no está en el negocio de arrancar ramas. La vamos a leer. Fíjate que Dios no, el negocio de Él no es estar arrancando ramas. Eso no es el negocio de Él. Fíjate bien, mira lo que dice. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador.
Toda pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, ¿qué hace? ¿Qué hace? La levanta. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué cosa? Lo poda, lo limpia. Eso no es cortar la rama, eso no es cortar la rama, eso es limpiar la rama. Eso es diferente de cortar una rama. La limpia, ¿para qué? Para que lleve más frutos. By the way, ese corte duele, ¿no? Esas son adversidades. Está pasando dificultad, te está podando. ¿Para qué? Para que lleves más ¿qué? Y después dice, ustedes ya están limpios por la tijera que tengo, por la cuchilla que tengo, por la palabra. Ustedes ya están limpios por la palabra, porque la palabra ¿qué hace? Limpia. Fíjate lo que sigue diciendo, fíjate lo que sigue diciendo. Permaneced en mí. ¿Qué quiere decir permaneced en mí? ¿Qué quiere decir permaneced? A ver, pues ahora son bien americanos. Remain. ¿Qué quiere decir? Permaneced. ¿Qué quiere decir? Quédate conmigo, quédate conmigo. Quiero que estés conmigo todo el tiempo. ¿Cómo? A través de la palabra. Dice, permaneced en mí, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. 5. Yo soy la vid y ustedes son ¿qué cosa? Los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Muchos frutos, porque separados de mí ustedes pueden hacer bien poquito. Ustedes van a hacer algunas cositas. Ustedes pueden hacer ¿qué cosa? Nada. Oye el 6. Oye el 6. El que no permanece en mí, ¿qué cosa? El que no permanece en mí será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y lo echan en el fuego y arde. ¿Quién los quitó? Él se quitó solo. No permaneció en él. La rama se separó de la vid. Dios no está en el negocio de estarte arrancando. Por favor, no creas eso. Ay, Dios. No, Dios no. Ese no es el propósito de Dios, arrancarte. El propósito de Dios es levantarte. El propósito de Dios es limpiarte. Pero si tú te separas de la fuente de vida, ¿qué va a pasar contigo? Te mueres. Tú decides permanecer o separarte. Si tú te separas, entonces ¿qué? Te vas a morir, se va a secar, los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les será hecho, se lo concederé. En esto he glorificado a mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. ¿Se acuerdan el seminario que nadie quería ir? ¿Se acuerdan el seminario que nadie quería ir? Permanezcan en mi amor, sean expertos en mi amor. Y luego dice, ¿qué dice después? Si obedecen mis mandamientos. Y ahí donde los muchachos dicen, ya sabía yo. Tan bonito que iba el mensaje, ¿verdad? Ahora dice ¿qué? Si guardan los mandamientos. Yo creía que era solo de amor, ahora es de guardar mandamientos. No, me van a regañar por usar esta palabra, pero no te agüites, tranquilo, sigue leyendo, fíjate, sigue leyendo que viene una cosa preciosa. Obedezcan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté con ustedes y su gozo sea completo. Y luego dice, este es mi mandamiento. Ahí está. Este es mi mandamiento. ¿Cuál es mi mandamiento? ¿Qué? ¿Te das cuenta? Los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios no son una carga, porque los mandamientos de Dios son un reflejo de ¿qué? De su amor, de su carácter. Dios es amor. ¿Cuál es el mandamiento? Permanece en mi amor. Hazte un experto en el amor de Dios. La identidad de Dios, Dios es amor. ¿Tú quieres una identidad nueva? Observa el carácter de Dios, aprecia el carácter de Dios. Deja que el amor de Dios tome posesión de ti. Manifiesta ese amor. La forma más grande de manifestar amor, nadie tiene mayor amor que este, que uno ¿qué?
Que uno ponga su vida. ¿Por quién? ¿Por quién? Por sus amigos. Hay algunos, dice, que ponen su vida por una persona buena, pero Dios manifestó su amor en que cuando nosotros éramos ¿qué? Pecadores, malos, sus enemigos, Jesús murió por nosotros. Cuando tú oras por tus enemigos, cuando tú permaneces en el amor de Dios, entonces tú reflejas la identidad de Dios. ¿Cuántos de ustedes les gustaría reflejar la identidad de Dios? ¿Cuántos de ustedes les gustaría permanecer en la vid verdadera? Vamos a ponernos de pie, vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor porque tus mandamientos no son gravosos, no son una carga, no son pesados. Señor, tú dices, toma mi yugo es fácil, ligera mi carga. Tu amor, Señor, tu amor. Gracias por recogernos, gracias por ponernos en una situación donde podemos llevar frutos para honra y gloria tuya, Señor. Bendice a los jóvenes, bendice a las familias que aquí ellos representan. Permite que en cada hogar reine el amor. Permite que en cada cuarto de los dormitorios reine el amor. Que en cada aula donde se enseña en esta universidad reine el amor. Que el amor sea el idioma que se habla en esta institución, Señor. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Señor, oro finalmente por los que se quieren bautizar esta semana. El miércoles ya alguien decidió. Y yo sé que hay más personas que quieren bautizarse, quieren inundarse con tu amor. Señor, abre las puertas, quita cualquier obstáculo y permite que ellos puedan entregarse en amor a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.